Gracias amigos de VEA Canal por estar en sintonía. 6 de octubre del 2022 y este es un programa más de Por unas elecciones libres 2023. Gracias Blanquita Saravia por estar aquí. No, para mí es un verdadero honor estar acá contigo y poder pues compartir un poquito de lo que conocemos y pues ver algunas situaciones que se pueden mejorar para el bienestar de nuestro guatemalteco. Muy bien. De acuerdo al artículo 20, inciso H, de la actual ley electoral y de partidos políticos, estamos en época proselitista y el día de hoy le tocó el turno al partido Valor y viene en representante una guatemalteca que conoce el tema. Y el día de hoy no nos toca ni dar a conocer la ideología, ni nos toca hablar de formación y capacitación, sino que nos toca hablar de la propuesta política. En la tercera línea, propuesta política en el área habitacional integral. Y esto dice ahí que se puede dar a conocer a través de un medio de comunicación y pues VEA Canal, gracias al Eterno, es un medio con muchísimos años de estar al aire. Pero nos faltan escasamente 106 días para el día de la convocatoria. Para ese 20 de enero del 2023 ya no falta nada. 106 días para la convocatoria. Muy bien, y faltan 262 días para la primera vuelta. También vamos a poner esto en pantalla. Así que estamos muy contentos de poder hacer patria, nación, civismo y dar a conocer a todos los guatemaltecos cuál es la propuesta política de los diferentes partidos políticos que van a correr en la próxima contienda electoral en el 2023. Así que adelante, Blanquita. Tú me decís. Bueno, nosotros como Partido Valor sabemos que actualmente hay una ley de vivienda. Esa ley de vivienda fue constituida en el año 2012. Sabemos que la problemática de vivienda del año 2012 a la actualidad ha cambiado bastante. Entonces, nosotros como partido hemos visto pues algunas deficiencias que ahora ya presenta la ley, porque pues el déficit habitacional ha subido. El día de antier estaba viendo yo que hubo un foro de Hábitat por la Humanidad, donde el año pasado yo investigaba que habían 2.2 millones de déficit habitacional. El día de antier yo vi que eran 2.4. Entonces sí es cierto que cada año está subiendo un 2% ese déficit habitacional. Creo que necesitamos una ley de vivienda integral a todos los sectores. No solo el sector de pobreza y pobreza extrema, sino que poder incluir también la clase media, alta, porque por ejemplo, hay estudiantes que están trabajando, estudiando, y pues tienen ciertas posibilidades de vivir con sus papás, pero se quieren independizar. Pero a veces lo que los hace retroceder es las tasas de interés tan altas. Y creo que todo eso hay que irlo normalizando, y claro, todo lleva su camino, pero se puede ir normalizando, ¿verdad? Para que ese déficit vaya bajando. Muy bien, ahorita son 2.4 millones de viviendas el déficit. ¿Para qué sector, según Hábitat? Bueno, de pobreza y pobreza extrema. No se está tomando en cuenta, pues, clase media y todo. Pero por eso te digo, hay que trabajar bastante duro para poder hacer una ley de vivienda integral. Muy bien. Muy bien. Adelante con la presentación, por favor. Estamos viendo que ya en el área urbana realmente una construcción horizontal pues ya no se puede dar. Como dice ahí, la ley de vivienda nació bajo el decreto 9/2012, ¿ya? Donde en esa ley está regulada el Fondo para la Vivienda FOPAVI y la Unidad de Desarrollo UDEVIPO. Realmente esas dos unidades fueron creadas para trabajar de la mano. UDEVIPO daba certeza jurídica a los invasiones que se puede decir que se hicieron en terrenos del Estado. O sea, hay que aclarar que las invasiones, UDEVIPO puede dar certeza jurídica a únicamente terrenos del Estado. Actualmente, como te decía, es necesario hacer reformas a la ley de vivienda para acomodar de acuerdo a las necesidades actuales y frenar el déficit habitacional. Hace poco aprobaron la ley, el decreto 27-2022, que es la ley de interés preferencial, ¿ya? Pero creo que esa ley
habría que acomodarla con la ley de vivienda, porque ya había uno, simplemente había que hacerle adiciones a esta ley para poder facilitar este tipo de viviendas, ¿verdad? Que la ley de interés preferencial pues abarca. Y si te das cuenta, yo estaba leyendo que dicen que el interés de las casas está en un 7.26%, un 6% que queda al banco y 1.26% que va a la FHA. Pero si tú de verdad ves, realmente los intereses están sobre el 12 o 14%, dependiendo la localidad de las viviendas. Creo que sería bueno poner una tasa de interés fija para cualquier sector, para que pueda ser viable obtener ese tipo de vivienda. Para que no haya discriminación también con otro estrato social. Exacto. Porque hasta el día de hoy es discriminativa. Nuestra Constitución nos protege a todos y dice que todos tenemos que tener igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, por eso te digo, hay que hacer una ley integral. De hecho, el otro día yo hablaba y veía, por ejemplo, la desnutrición. La desnutrición no es únicamente dar alimentos, eso también, tú vas a ver, esta familia son personas de pobreza extrema. Entonces, también integrar con otros programas para que esta gente pueda tener su vivienda, porque acuérdate que cuando alguien vive en una vivienda que no es adecuada, también llama a enfermedades, ¿verdad? Actualmente existe el Fondo para la Vivienda FOPAVI. Hay un subsidio que da el FOPAVI de 35,000 quetzales. Pero si somos sinceros, ese subsidio ya puede ser incluso que ya no llene las expectativas porque subió el material. Y entonces, actualmente, el manual operativo del FOPAVI, porque no lo dice la ley, es el manual, que es un 10% que el beneficiario tiene que dar. Ok, pero eso lo puede dar una persona que tiene un trabajo estable, que gana, por ejemplo, el salario mínimo, porque si tú te das cuenta, el 10% son 3.500. Pero ¿dónde queda esa persona que gana 50 diarios? Porque en el interior se da, en el área rural. Entonces creo que hay que crear mecanismos de respuesta a este tipo de gente. ¿Por qué? Porque entonces nunca va a bajar el déficit habitacional, porque aunque quiera adquirir su vivienda, no la va a poder adquirir. Entonces, puede ser que no sean sujetos de crédito. Sí, o sea, pero incluso para el fondo, para el FOPAVI, no son sujetos a poder porque no tienen la capacidad de juntar el aporte previo. Entonces, dentro de nuestras propuestas está poder crear dos tipos de subsidio. Pobreza extrema, divirlo porque la ley lo permite, la ley lo ampara. La actual ley como está redactada. Por supuesto, como te vuelvo a repetir, hay que hacerle sus enmiendas, hay que hacer reformas, hay que hacer ampliaciones para poderla adecuar a la situación actual. Ok, sigamos adelante con la presentación, por favor. Si te das cuenta, actualmente el FOPAVI cuenta con un presupuesto de 609.400.000. Pero dentro de ese presupuesto, 47 millones son de funcionamiento, 899.000, 499.038 millones, 499.038.000 para lo que es inversión y ejecución. Y cuando para el tiempo de la pandemia hubo una reacomodación de presupuesto y le asignan 100 más. Fíjate que a inicio de año yo me asusté porque vi que decía un anuncio que solo habían dado 100 millones, ¿ya? El problema es de que 100 millones para la necesidad y el déficit habitacional no es lo necesario, ¿verdad? De hecho, nosotros deberíamos de ampliar y realmente ejecutar, porque tampoco es que se ejecute todo el presupuesto, porque con lo que ahorita está adjudicado, se podrían ejecutar 17,000 viviendas al año, mas no se ejecuta todo el presupuesto. Entonces habría que abrir un mecanismo también para que todo esto avance y no se estanque. Para hacerlo más viable y más ágil. Así es. Por ejemplo, en área urbana nosotros sí creemos en la construcción vertical, pero también buscar la viabilidad, porque un apartamento aún sea de ayuda social. Por ejemplo, tenemos en la actualidad proyectos de la antiguo Bambi, uno de ellos es Nimajuyú y el otro es los multifamiliares de la zona 3.
¿Qué diámetros tienen? Fíjate que realmente es como la misma casa de Fopavi, es prácticamente de 6 por 6, 32 metros cuadrados, y te lo puedo decir porque yo tuve la oportunidad de poder vivir en un apartamento en zona 3, en los multifamiliares son 2 habitaciones, tu sala, comedor y tu cocina, y tu baño. Creo que es lo indispensable para una familia. Una familia de 4. De 4, ¿ya? Más ese hacinamiento. Sí, pero imagínate, en aquel tiempo, esos apartamentos valían 150,000 quetzales. Creo que ahora hacer un apartamento de 250,000 quetzales, que es entre lo que permite la ley y es lo que es el área social, es lo que se permitiría. Pero ¿cómo hacerlo integral con el Fopavi? O sea, yo quiero mi apartamento, pero no tengo un enganche. Podríamos pues planificar en que en vez de darte para una construcción de vivienda, puedes hacer tu enganche para tu apartamento y cuotas más o menos y de ampliarlo para que ese enganche, esa ayuda social, que es buena, no estoy diciendo que sea mala, me gustase, me pudiera gustar a mí que fuese más, ¿verdad? Porque ¿cuánto es 35,000 dividido 8? No, porque ahorita estamos ya al 8, va mucho. De hecho, eso hay que cambiarlo, porque realmente el aporte que el Fopavi da para vivienda hay que subirlo. Son $4,375. Bueno. ¿Y sabes cuánto vale una casa de ayuda social, por ejemplo, en Panamá? En Panamá la casa de ayuda social vale $70,000. El gobierno subsidia $40,000 y las personas se quedan pagando $30,000. En El Salvador es de $42,000, si no estoy equivocada. O sea, si te das cuenta, el margen de nuestras viviendas aquí son bastante accesibles. Claro, ahorita por eso te digo, hay que hacer reformas, hay que hacerle reformas al manual operativo, porque es en el manual operativo donde la junta directiva... ¿Hay que ir al Congreso para eso? No, hay una junta directiva. La ley... Eso es una ventaja. La ley de Fopavi faculta al director o directora junta directiva. La junta directiva es la máxima autoridad del Fopavi. En enero, cuando haces la planificación, porque ordena que en enero se haga la primera sesión de planificación, ahí es donde se puede proponer el poder subir el subsidio a la necesidad actual, porque solo el hierro, el cemento y todo se fue. ¿Y hay dinero para hacer ese aumento? Fíjate que el fondo es bastante amplio, porque el fondo puede recibir ingresos y está sujeto a ingresos y egresos, pero también faculta recibir donaciones dinerarias o que venga alguien y te diga, mira, yo quiero donar 30 casas. El fondo está en la facultad de poderlo recibir. Aparte hay muchos fideicomisos del fondo que no se usan y realmente yo te mentiría si te digo, mira Karina, cada fideicomiso está, no sé, la estabilidad porque la junta directiva tiene que ir viendo, pero en muchos bancos del sistema hay fideicomisos, que esos fideicomisos hay que ver cómo podemos hacer que sean ejecutables, ¿ya? Porque el Fopavi puede dar hasta créditos para viviendas. Y con un interés, porque el fondo no es un fondo común, es un fondo de segundo piso. Prácticamente te puede decir que es un banco, y es un banco para poder ayudar a la población. Lo que se necesita es tener el apoyo necesario del legislativo, porque la ley para reformarla sí necesitamos el apoyo del legislativo, ¿verdad? Pero para hacer esta ampliación, que ya no solo sean los 35,000, los 4,000 y pico de dólares, no hay que ir al Congreso. No, es con la Junta Directiva del Fopavi, y esa iniciativa la puede presentar el viceministro de Vivienda o viceministra, que en este momento es viceministra, la directora o director del Fopavi, ¿ya? Y ya se hacen los consensos. Creo que sí estamos como que en la capacidad de poder subir, porque te digo, está también la emergencia. La emergencia es cuando se da un desastre natural. Lastimosamente tampoco hay un fondo dentro del fideicomiso que sea un contingente de emergencia. Por ejemplo, casas de ETA y OTA, que hace cuánto fue, todavía se están construyendo, y eso son necesidades realmente inmediatas. El terremoto, esos son otro tipo de casas, y el subsidio puede llegar a subirse hasta 65,000 quetzales, porque es un caso especial. Es gente que ha sufrido un desastre, una gente que ha sido golpeada. Entonces, ¿qué necesita esta gente? Una respuesta inmediata a su necesidad. Las viviendas que ahorita fueron destruidas o llevadas por las correntadas en todas las partes del país, ¿cómo es la gestión? Fíjate que en esto es Conred, el manual operativo lo dice, que únicamente la Conred puede dictaminar a estas personas.
ni una EIA, como se le llama a las empresas intermediarias. Es únicamente la Conred, te pasa el listado, se hace el estudio. Esta gente está libre de pagar el aporte previo, porque imagínate, fueron golpeadas. Sí, pues, y todo. 3.500, que es el aporte previo. Ellos se quedaron sin nada. Ceteris paribus, un caso de muchos Exacto. aquí en Guatemala. Entonces esperan del Estado, del gobierno, una pronta respuesta a sus necesidades. 45.000. No, puede ser hasta 65,000. Por ejemplo, hubieron subsidios del terremoto, ¿ya? Del de San Marcos. Sí, que el subsidio fue bastante bueno, creo que fue de 65, si no estoy mal, para las casas. Por supuesto, cambia las casas. En este momento hay dos tipos de casas, la tipo A y la tipo B. La tipo A y la tipo B. La tipo A es porque lleva su sanitario, pero esta casa es para lugares municipalidades o lugares que tienen sus drenajes. Y la tipo B es para lugares rurales que no hay drenajes. Entonces se ordena hacer su fosa séptica. Porque imagínate, un lugar que no tiene drenajes y poner un baño adentro es una contaminación. Y entonces nosotros también tenemos que cuidar la salud de las personas y de los niños. Entonces esos son los dos tipos de casas. Está el otro subsidio de terreno con servicios básicos. En lo personal, yo creo que no ayudamos al déficit habitacional dando un terreno únicamente con servicios básicos, porque das el terreno, sí, pero ¿y dónde está la vivienda? O sea, esa gente vuelve a vivir en una casa de lámina, en una casa de lepa, entonces no ayudamos el déficit. Plástico y cartones. Entonces creo que habría que reformar ese tipo, o sea, casa con lote. ¿Es urgente hacer estas reformas en el Congreso? Sí, es urgente, porque como te digo, si no el déficit nunca va a bajar, nunca va a bajar. Y pues hallar opciones en las cabeceras. Por ejemplo, Xela ya es tu segunda ciudad, y ahí ya no hay en lo que es el casco urbano donde construir horizontal, vertical. La salida, la vertical. Buscar las salidas o buscar incluso terrenos municipales, poder trabajar conjuntamente con las municipalidades. El problema es que ahorita no se trabaja conjuntamente con las municipalidades y la ley lo ampara, pero no se hace. Entonces, de empezar a unificarnos como gobiernos, el gobierno central, gobierno municipal, ¿ya? Para poder ayudar a las poblaciones. Acuérdate que los ejes del Partido Valor son salud, educación, tecnología, vivienda. O sea, todos los seres humanos necesitamos una vivienda digna. Sí. Ya. Se acaban muchas frustraciones y males sociales y la gente tiene la seguridad de tener Exacto. su pedacito de tierra, ¿verdad? Además, la Constitución protege la propiedad privada, ¿verdad? Ok, sigamos adelante con la presentación, que después tengo unas mis preguntitas. A ver, adelante. Mira, actualmente este es el modelo de vivienda de FOPAVI, solo que aquí tiene unos pequeños cambios que yo le hice porque actualmente las ventanas son de paletita, ¿verdad? Yo se las puse como persianitas, ¿ya? De PVC, pero ese es el tipo de casa que el FOPAVI hoy por hoy da. Es una casa realmente de bloc, de cemento, tiene hierro. Sí, sí, sí. En la parte de atrás esa incluso está hasta así, es antisísmica, fíjate. Tiene sus canales, si te vas a dar cuenta, son 2 habitaciones, su sala, comedor, cocina. ¿En qué año dijiste que había nacido? En el 2012. ¿Qué 2012, año? Febrero del 2012 fue Nace publicado. FOPAVI. FOPAVI, antes era FOGUAVI. Ajá, antes era FOGUAVI. Esa es la casa que actualmente está. La habitación de los padres y la habitación de hijos. Así es. Y por supuesto, mira... de 6x6 dijiste. De 6x6, 36 metros cuadrados. Hay opción. A ver, pregunto, gracias por esta presentación tan linda. Regresemos al set. A ver, hay opción. Bueno, la gente tiene que poner o materiales, ¿verdad? Sí. O la gente tiene que poner el terreno. No, de hecho, tiene que poner el terreno. Este subsidio se llama construcción de vivienda en lote propio. ¿Ya? ¿Tiene opción de poderle hacer mejoras el constructor a petición de la persona que está siendo beneficiada? Sí se permite, pero el excedente de material y todo
corre por cuenta del beneficiario. Han habido casos que hay personas que dicen, bueno, más adelante quiero construir mi casa, porque por ejemplo, esta casa tiene que pasar 5 años sin poderse ser alquilada. Nadie más puede vivir ahí más que el beneficiario y sin poder ser reformada su casa, hacerles extras. ¿Por qué? No se puede. Porque tiene un seguro. Ponle que en 2 años de haber sido construida hay un terremoto o algo, la casa se cae, el constructor se le ejecuta fianza y tiene que volver a construir esa vivienda. Son 5 años que tiene que pasar la casa. Después de los 5 años, por supuesto, se le pueden hacer mejoras. Y hay mucha gente que ha construido la casa con cimientos sólidos para poder construir un segundo nivel. O sea, sí se puede, se permite. Se permite, por ejemplo, yo tengo a mis hijos y les estoy donando y mis hijos ya tienen su familia, porque esto es para familias, para núcleos familiares, en el mismo terreno donde yo le doy a ellos su posesión o su terreno ya con escrituras, construirle también a mis hijos siempre y cuando estén casados o estén unidos y si no tienen hijos, al menos que su esposa esté en estado de gestación. O sea, la ley es funcional. Es bondadosa. El FOPAVI es bondadoso, simplemente hay que venir y aplicar como es y hacer un manual operativo apegado a la ley, ¿ya? Entonces, hacer un manual operativo, mira, a veces hay mucha deficiencia en el manual operativo, pero lo que yo pienso es de que un manual operativo hay que hacerlo. Sociedad, Junta Directiva, máxima autoridad, Contraloría General de Cuentas, porque la Contraloría también nos puede decir, mira, aquí estás fallando, esto está de más, esto se puede hacer así, porque por ejemplo hay a veces que se piden requisitos que realmente no hay necesidad de pedirlos, pero sí consultas a la Contraloría para ver si se puede hacer, porque la ley te marca el camino, pero cómo se lleva el FOPAVI es su manual operativo que lo dice. A ver, la gente mal llamada de la economía informal, odio que tengan esa terminología o etiqueta porque ellos formalmente salen a trabajar todos los días y además estas personas no son sujetas de crédito con un banco, sino que únicamente con usureros. ¿Qué solución de vivienda han pensado en el Partido Valor para ese tipo de gente? La gente de la economía informal realmente es la gente que más aporta a la economía guatemalteca y no se debería economía informal porque, por ejemplo, la economía informal te dicen que es una persona que tiene una venta en el mercado, que tiene pues una zapatería y que a veces pues las zapaterías ya ni son informales porque ya tienen que tener su patente de comercio y todo, la gente de la terminal. Fíjate que realmente yo creo que eso tendría que ser un acuerdo entre bancos, cómo poder demostrar ellos sus ingresos. Para eso hay contadores, por eso hay contadores públicos, auditores, que pueden certificar los ingresos de esas personas, ¿ya? Porque creo que hay veces son las personas que más capacidad tienen para pagar su vivienda, ¿sí? Y son los que menos han podido tener el acceso a ella. Creo que había que dar un acuerdo a los bancos para que pueda hacer no sus estados de cuenta, sino que una declaración jurada de un contador público y auditor que dé fe y legalidad de lo que ellos puedan ganar, que se pueda hacer un estudio socioeconómico, porque para eso están los estudios socioeconómicos, y ver que él, por ejemplo, tiene su puesto en la terminal, poder ver cuánto genera. O cualquier otro mercado. O sea, mira, cualquier mercado, dígase la terminal, donde sea. O ambulantes. Pero ellos tienen su ingreso, entonces sí busca la viabilidad. Pero como te digo, son consensos que se tienen que llegar, que son propuestas que nosotros tenemos, ¿ya? Porque para nosotros la inclusión de todos los sectores es nuestra prioridad. Todos los sectores necesitan. Todos. O sea, sin ningún tipo de discriminación. Ninguna. Ok, Ninguna. Adelante con la presentación. Sigamos, después del video. Mira, ese es un tipo de construcción vertical que se puede dar, pero si te das cuenta, rebasa los límites de lo que puede ser un multifamiliar. Un multifamiliar tiene que ser por lo menos de 4 niveles por el tipo y al menos hacerlo en 5 módulos. Un multifamiliar tiene que contar con canchas de fútbol, canchas de básquet y un lugar, mira, hacer con la municipalidad como se está haciendo los gimnasios que se hacen ahora. Área verde. Sí, ya, o sea, estándares de ayuda social. Porque, por ejemplo, yo no te puedo decir en un multifamiliar
te voy a venir a poner ahorita una piscina porque me salgo del estándar, pero sí lugares de recreación. Por ejemplo, en zona 3. En zona 3 están los módulos y aparte está su cancha de básquet, su cancha de fútbol, ¿ya? Ahorita la municipalidad a un lado puso los gimnasios y juegos y alguien pues tuvo la iniciativa de enfrente del multifamiliar abrir una cancha de futsal, ¿ya? Entonces es como una integración a los jóvenes, ¿ya? Y a los adultos. Sí, sí, realmente sí. Ejercicios para todos. Y por ejemplo en el área rural, yo decía, bueno, no solo dar una casa con la desnutrición, aportar con los huertos familiares también. Y en una casa en el área rural, como la de Fopavi, un huerto familiar, imagínate qué enriquecimiento verlo, ¿verdad? Sí, qué lindo sería, es un sueño. Muy bien, sigamos con la presentación. Mira, ese es el presupuesto que el UDEVIPO tiene según los datos que se encuentran en la página del Ministerio de Comunicaciones. El UDEVIPO dice que de funcionamiento tiene 11.376.000 quetzales. De inversión 17.618.000 y en tiempo de pandemia le hicieron una adición al presupuesto de 13.755.000. Pero el problema ahorita con lo que es UDEVIPO es también la certeza de UDEVIPO, ¿ya? Entonces, hace ya unas semanas empezaron a escriturar nuevamente, pero falta mucho y realmente cumplir el mandato que la ley manda a UDEVIPO y Fopavi, porque dice, UDEVIPO da la certeza jurídica y las tierras y Fopavi construye la casa. Eso es una conexión directa. Pero UDEVIPO te lo da solo si estás en terreno gubernamental. Exacto, es que es su mandato. La propiedad privada es privada y se respeta, ¿ya? Pero todavía hay terrenos municipales y estatales que se pueden usar para la vivienda. Imagínate, UDEVIPO todavía está dando certeza jurídica a terrenos que fueron invadidos en el tiempo del Bambi. Por ejemplo, en el Limón Zona 18. ¿Cuántos años después? Hay gente que hasta ahorita está haciendo su trámite para sus escrituras, ¿ya? Entonces, pero por ejemplo ahí invadieron, pero hicieron casas hasta de 3 niveles y todo. Pero realmente el mandato es UDEVIPO da certeza jurídica, entierra su escritura y Fopavi da su casa. Entonces, realmente la ley, por eso te digo, es integral y es muy buena para poder bajar el déficit habitacional, ¿ya? Pero siempre y cuando se aplique como debe ser. Adelante, sigamos. Eso era lo del déficit habitacional y te digo que las áreas con más déficit es Alta Verapaz, Petén, Izabal, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y San Marcos. Concentran la mayor carencia habitacional. Dice que por el contrario lo que ocurre en Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango. Lógicamente acá en Guatemala, capital, pues muchos con mucho esfuerzo compran sus apartamentos, sus casas, pero estas áreas en el área rural tienen tierra heredada, pero no tienen cómo construir una vivienda. Si tú fueras, por ejemplo, a Camotán, Jocotán, Chiquimula, llorás de ver en la forma que esta gente vive, porque tú vas y dices, mire, no tengo mi escritura porque mi papá me dio, pero no tengo. Yo gano 30 quetzales, yo siembro, yo cortando café gano 60 diarios, más comida, más que son 3 niños, más que se te enferman. Imposible. Es imposible. Entonces, por eso está el Fondo de la Vivienda. Pero, cuando llega una persona y le dice, bueno, sí, mire, el fondo le va a ayudar, pero tiene que dar esto. Mucha gente dice, no puedo. Entonces no adquieren su casa. Entonces, ahí es donde te digo yo, hay que hacer 2 fases de descentralización, pobreza y pobreza extrema. Y me decís, ¿cómo sabes? Por eso hay un estudio socioeconómico. Hay un estudio socioeconómico y ahí se determina realmente en qué programa entraría esa persona. Porque si tú me decís, por ejemplo, Jocotán y Camotán, yo te digo, todos entran en pobreza extrema. Y te lo digo que yo he caminado, he visto y dan ganas de llorar. Yo que soy madre ahora, digo, no, o sea,
vivir un hijo en ese tipo de pobreza no es justo. Y el Estado pues garantiza eso, pero hay que llevar procesos. Y está previsto en la Constitución y en la ley del presupuesto. Así es. Está presupuestado. Sí, así es. Más información. A ver, adelante con más presentación. Pues aquí, mira, tenemos unas sugerencias. Y una de esas es implementar la construcción vertical en el área urbana. ¿Ya? Implementar 2 tipos de descentralización, lo que te digan en el área rural, para ayuda a la población de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Recuperar el impuesto del cemento, que por ley corresponde al FOPAVI. En la ley de vivienda dice que el impuesto del cemento cada mes tiene que ser pasado al Fondo para la Vivienda. ¿Y hoy día dónde está? No, ignorado. Ignorado, o sea, no. Incrementar el subsidio de adquisición de lote con vivienda propia, ¿ya? O sea, ya no solo es el lote con servicios básicos, implementar un subsidio que diga lote con servicios básicos y vivienda, ¿ya? Incluso se puede decir, bueno, FOPAVI te va a cubrir 70,000 quetzales y salen 120,000 y tú subsidias la otra parte. Y creo que muchas constructoras que están adscritas al FOPAVI tienen la capacidad de poder dar un crédito propio a estas personas. ¿Ya? Hacer funcionar la función de UDEVIPO y FOPAVI, que son por lo que fueron creados según la ley de vivienda. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Ahí termina la presentación. Bueno, ahora voy a hacer mis preguntas. Muy bien. Quiero ahondar un poco más en el tema del área rural. ¿Cuál sería la propuesta? Yo siempre he pensado en un proyecto, muy probablemente en terreno del Estado, porque debe de quedar terreno en el Estado, ¿verdad? Del Estado en diferentes zonas del país. Hay, por ejemplo, terrenos adscritos, tierra adscrita a ministerios que está desperdiciada. Exacto. Y lo que necesitamos es ir disminuyendo estas cifras de la pobreza extrema, pero también de las nuevas generaciones y de nuestros viejos y gente de mi edad, más o menos vieja. Tiene que haber una salida para estos otros sectores que yo te estoy diciendo, como proyectos de polos de desarrollo. Vamos a ver. Viviendas verticales. Pensemos en áreas donde haya terrenos gubernamentales o puede ser municipales. No sé qué tanto, tendría que hacer una investigación, qué tantos terrenos le quedan a X, Y y Z municipalidades que están desperdiciados o que algún inteligente ya se huevió o está planeando hueviarse. Bueno, privados, gente de la sociedad civil. Construcción vertical. Con todo lo que necesite esa gente para poder tener trabajo ahí, para poder tener educación ahí, para no caminar los 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros y que eso sea un impedimento para tener salud, educación, seguridad, con juzgados de paz cerca, pero al menos un juzgado de paz cerca. ¿Hay violencia intrafamiliar? Sí, lo más seguro es que sigue habiendo, o de la esposa al esposo, o del esposo a los hijos, o el padrastro, la madrastra, o los hermanos, o todo tipo de. Y que pueda existir la presencia del organismo judicial cercano sea un freno a este tipo de violación de derechos humanos. Pero que esté la estación de policía, la estación de bomberos, que esté el instituto, que esté una sede de alguna universidad, que en este caso tendría que ser la Universidad de San Carlos, que es la estatal, porque estamos hablando de un proyecto que se pueda armar, que sea el piloto, y si funciona, y que funcione en otras áreas de donde se haga el proyecto con sus respectivas modificaciones, porque también debo entender que la vivienda en la costa sur, que es un calor infernal, no puede ser igual al de Camino a Shell en Alaska, por ejemplo, estoy hablando en voz alta, o en Totonicapán, o en Camotán, lo que me hablabas tú, conozco Camotán y conozco Jocotán, conozco esas verdades del país. Una vivienda que pudiese ser funcional en el oriente, muy probablemente no va a ser funcional
en el occidente del país. Por el tipo de clima. Exacto. Ok, pero fíjate que hay algo que tal vez muchos no saben, pero de hecho se puede implementar, y si no es que ya está implementado. No he construido una casa de Fopavi para poderte decir, mira, sí lo sé, pero se puede implementar la lámina termoacústica, porque ese tipo de lámina, si hay frío, o sea, te aclimata el ambiente de tu casa. Soluciones hay. Soluciones el tipo hay. de ventana, cómo corre el aire. Exacto, Entonces, porque yo te puse en la presentación un tipo de ventana PVC corrediza, porque actualmente se ponen ventanas de paleta. Cuando hay un aire fuerte, esas paletas salen volando. Ya en noche, o sea, por ejemplo, en Jutiapa, la aldea donde la mayoría de mi familia vive, o sea, es montañita y cuando hay aire pega y pasa arrasando todo por enfrente. Entonces, por eso yo en la presentación que te enseñé puse las ventanas corredizas, porque creo que es el tipo de ventana que tendría que llevar la casa. Ya la casa, de hecho, pues sus dos puertas, la puerta principal y la de atrás, son de lámina, perdón, no son de lámina, son de hierro, o sea, son ya lámina, puertas bastante fuertes. Y adentro, cuando son tipo B, igual llevan puertas, cuando son tipo A, no. ¿Por qué? Porque ¿y qué puerta llevan adentro? Igual, de metal, ¿ya? Pero podríamos, para que sea un poquito más estético, poder implementar adentro una MDF, ¿ya? Para que sea un poquito más estético, porque aunque sea una casa de ayuda social, tiene que ser una casa donde se acoja a la familia, donde se sientan tranquilos, y por eso dice, vivienda digna, ¿ya? Desde el 2012 está este mismo subsidio. Mira, pues anteriormente en el Fopavi, la casa tenía un costo de 22,500. Pues ¿hace cuántos años? En el 2012 fue que cambió el subsidio a 35,000 quetzales, ¿ya? Pero como te digo, a este momento ya no es funcional 35,000 quetzales, porque hace un año todo subió. Sí. Ya, entonces, ¿quién termina pagando el no incrementar ese subsidio? El beneficiario, porque un constructor que ya no le da los 3,500 va a tener que pedir un poco más de aporte previo, que es ilegal, porque el manual dice 3,500 y no debería de ser más, pero se ven en la necesidad incluso de pedir los 3,500 más otro tipo de aporte, ya sea piedrín o arena. Porque hoy día no salen las cuentas. Porque no salen las cuentas. Entonces, sí es necesaria la inmediata implementación de subir ese subsidio. Pero aparte de solo subir el subsidio, implementar el que la pobreza extrema tenga acceso. Un subsidio donde ellos pues tengan que alquilar, ¿qué te voy a decir? Una tabla para fundir y poder apoyar, poderle dar el alimento al albañil y dónde alojarse, pero no tener que dar más monetario porque no tienen. Y yo se lo decía a una señora, me dice, ay, mire, pero es que van a venir a construir y yo no tengo de lo mismo que usted come. Si usted todos los días come frijoles y huevito de eso, dele al albañil, pero va a tener su casa. Y la gente lo hace. La gente realmente agradece cuando el gobierno llega y realmente sus necesidades son escuchadas. Ok, pero hoy es una vivienda por allá o 3 por aquí, ¿o cómo funciona? No. Otras por acá, Sí. aisladas. Aisladas, y te voy a decir por qué. Porque en el área rural cada quien tiene sus terrenos. Y sacarlos del entorno. Yo tengo acá mi casa, acá atrás tengo mis hortalizas, tengo mi milpa, tengo mi frijol. Ese es el entorno de ellos. Si tú al área rural vas a querer ir a construir un edificio, pero a los hijos de ellos están jodidos porque tienen tierra pero no tienen cómo construir. Ok, pero media vez un hijo de ellos tienen la tierra, su papá le va a dar, y tienen una familia formada o una familia en formación que se dice o unidos o casados, la ley los puede ayudar. Claro, la ley los protege y los ampara, ¿ya? Otra cosa que yo también diría, por ejemplo, a veces hay personas que toda su vida han alquilado. Los hijos salen ya a trabajar y ellos no pueden optar porque no tienen una esposa, pero tienen a su mamá. Que es una carga familiar. Es una carga familiar. Y estos patojos podrían venir y aplicar a ello. Ahora, por ejemplo,
en los departamentos, en las ciudades cabeceras, ahí sería bueno hacer el proyecto que tú me estabas diciendo. Porque hay muchas personas, por ejemplo, acá en Guatemala, en la capital, o en Jutiapa, o en Xela, o en Cobán. Por ejemplo, en Jutiapa, que están en la montaña, pero ellos quieren estudiar a la universidad. Pues tienen que venir a alquilar o irse a una casa. Ya no es viable. Ya no es viable, pero que sí es viable. En vez de pagar un alquiler, poder hacer la vivienda vertical y poder hacer apartamentos y que ellos, como trabajan y estudian, puedan hacerse acreedores de un apartamento con la ley preferencial de vivienda, pero como te diría yo, hay que hacer preferencial para el necesitado, no preferencial sin discriminar y sin querer ser altiva para los que ganan en inmobiliaria en el banco, vamos. Sí, y mira, como te digo, hay que buscar la salida SAR, ¿ya? Esta persona que viene de una aldea a la capital, o sea, es bien difícil. O sea, todos podemos tener una historia, tal vez a mí no me tocó, porque tuve la bendición que mi papá pues ya nos podía sacar adelante, pero a mi papá le tocó. Mi papá hasta de 16 años tuvo que sacar su estudio porque tenía que trabajar en el campo, pero las ganas de superarse y venir a una ciudad solo y no saber ir a alquilar, ok, pero saber de que ya tus papás con sus esfuerzos y pudiéndote apoyar, pudieron adquirir un apartamento para ti de ayuda social, para que ya tengas un lugar digno donde estar. Sea la semilla de inicio. Ajá. A ver, yo pienso en otro tipo de soluciones también, tal vez muy visionarias, pero que hay que comenzar a hacer los planes pilotos reales, no en papel ni en nada, sino tangibles, con mancomunidades, obviamente de municipalidades. La basura es un negocio, pero la basura se ve ahorita como problema. Ese problema tiene que ser traducido a pisto, ¿verdad? Hay plantas de tratamiento de desechos sólidos que costaban en la época 11 millones de dólares, imagínate, para todos los despilfarros que hay el día de hoy, pues 11 millones de dólares pudiese ser nada. Mancomunidades que se pongan a trabajar, noroccidente, nororiente, una mancomunidad de nororiente, digamos, para solucionar el tema del área del oriente de Chiquimula, que estamos hablando, Zacapa y demás. La basura, terrenos municipales que se puedan compartir o uno solo, y ahí sacar vidrio, durpanel, bloc. Puedes hacer bloc de plástico reciclado. Sí. O sea, puedes hacer tantas cosas de plástico reciclado. Y entonces la construcción, pues gran parte de las municipalidades también tienen el derecho de velar por el bienestar de su población, sus ciudadanos, y poder comenzar a aportar, limpiar el ambiente y poder comenzar a aportar ayuda en el blog, que ya no va a ser este blog, va a ser blog reciclado, por ejemplo, ¿verdad? Habría que hablar con gente que sabe, ingenieros, arquitectos. El piso, las duelas, ya no esta cosa, sino de plástico reciclado. Tiene que durar y va a durar toda la vida, vos, nunca se va a terminar. Exacto. No le va a entrar el agua, no se va a humedecer, todo va a ser una belleza. Las ventanas con sus diferentes, en lugar de PVC, pues se puede utilizar eso. Los caminos me preocupan, los caminos vecinales, por eso es que yo soy más del área de comenzar a hacer ya esos tipos de proyectos, porque tú conoces igual que yo, y los caminos vecinales cómo están. Sí, y mira... Si es que hay caminos vecinales, tú me decís, tienen sus hortalizas, sus sembrados, ¿cómo China sacan eso a la carretera principal? Sí, y por eso es necesario. necesario. Literalmente a tuto. Sí, mira, por eso es necesario la implementación Pues de que el gobierno central trabaje de la mano de las municipalidades. ¿Ya? Y ese es un objetivo que se tiene, que el gobierno central pueda trabajar con las municipalidades. Integrando gobierno central y municipalidades se puede hacer muchas cosas. Y yo te voy a mentir si te digo, mira Karina, nosotros tenemos un plan para bajar el déficit habitacional, mentiría, pero sí tenemos el plan para empezar a hacer el cambio. Sí, esto que yo te hablo es 15 años, 20 años, pero iniciando hoy, ¿verdad tú? Alguien que le pongan la locomotora. ¿No han pensado, yo a veces pienso en voz alta, un ministerio de la vivienda?
algo que tenga más fortaleza y que tenga una supremacía sobre. Fíjate que te voy a decir algo. De hecho, el FOPAVI tiene la capacidad de poder incluso ser mucho más, ¿cómo es decirte la palabra? Mucho más eficiente que un Ministerio de la Vivienda. Te voy a decir por qué. Para una emergencia, el FOPAVI tiene la capacidad de una reacción inmediata. ¿Por qué? No se licita. Es un aporte directo. En cambio, si tú creas un Ministerio de la Vivienda, viene la jerarquía, licitas, haces, o sea, y se vuelve... Ley de compras y contrataciones. O sea, se vuelve mucho más tedioso el que el acceso a la vivienda sea. Por eso te decía yo, hay que hacer dentro del fideicomiso un plan de emergencia. Karina, mañana se inunda y se fueron tantas viviendas y poder el viceministro, viceministra o directora movilizarse a ese lugar, porque no es trabajar desde un escritorio. Respuesta rápida. Es caminar, ir con la gente, ver sus necesidades, convocar a una junta directiva y decir, esto pasó y necesitamos aprobar estas viviendas, pero la Conred es la garante de que ellos dicen quiénes son las personas afectadas, porque ellos hacen el estudio socioeconómico. En una emergencia no puedes mandar a una empresa intermediaria a hacer el estudio, porque la ley y el manual dicen que solo la Conred te lo puede dictaminar. Si no, entonces no es razonable de que una institución te lo haga. Pero sí puedes hacer algo. Decirle a una empresa intermediaria, yo ahorita soy viceministra y voy a ir, acompáñame para hacer un levantamiento de datos y después cortejarlo con la Conred y decirle por qué falta tal vez esa persona, porque la Conred a veces, con tanto que se le viene en ese momento, sus prioridades son sacar a la gente, buscar albergues, evacuar, pero nuestra responsabilidad de un viceministro, de un director, es ver que esas personas tengan inmediatamente nuevamente su vivienda. No esperar 2 o 3. Hace falta nuevamente que no se llame Bambi, Banco para la Vivienda, sino otro nombre, pero hace falta, ¿lo pudiese hacer el crédito hipotecario? Pregunto, ¿es el Banco del Estado? Es que es el único banco del Estado. El Fondo para la Vivienda, por eso te digo, es un fondo de segundo piso. Es ya un banco, está garantizado para. Es un banco. Pero el tema es que sea para todos los estratos sociales, que el guatemalteco en sí, no importando la clase social, que todos tienen derecho a una vivienda de acuerdo a la Constitución, techo, educación, salud. Por ejemplo, egresado de la Mariana, estoy hablando en voz alta, no es publicidad ni nada, de la Rural, de la Marroquín, de la del Valle, y salen de verdad con su título, pero sin casa. Algunos tienen la suerte con carro y otros salen hasta sin trabajo. Por eso hay que hacer la tienen ampliación. el derecho y la necesidad de una vivienda. Exacto. ¿Cómo los ayudamos? Por eso, la ley de vivienda necesita una ampliación y llegar a consensos, tanto con bancos, por eso te digo, tanto con bancos, Fondo para la Vivienda, hacer la ampliación y poder proteger a todos los sectores, porque tú lo decís, hay pobreza y pobreza extrema que son los que necesitan mucha más reacción. Pero que hay que mejorarlo. Exacto. Pero no son todos los guatemaltecos. Pero no quiere decir que mi hijo, o sea, yo podré tener mi casa, pero mi hijo no lo tiene y quiere adquirirla a una casa, al menos poder ayudarles con los intereses. Eso, al menos es la mitad de la vida. Poder adicionar a la ley. En lugar de 30 años que nunca amortizan, mi purísima madre, 15 años sí amortizando y se acabó el tema y pasan al segundo plan de vida. La primera es una casa, ¿vamos? Pero todo es un proceso, como te digo. Pero eso se puede hacer. Sí, pero es un proceso. No es una idea en voz alta. No puede ser una respuesta inmediata. Una idea en porque voz tienes alta. que tener consenso. Tu banco de segundo piso, que ya no es el Bambi, pero que puede ser el FOPAVI. Conjuntamente con el crédito hipotecario, que es un banco real, es Banco del Estado. Y no solo puede ser con el crédito hipotecario, puede ser con Banrural, por ejemplo. Si te das cuenta, Banrural es el primer banco ahorita que ha lanzado que se ha adherido a la ley de interés preferencial. Pero puede ser cualquier banco. Es que, por ejemplo, tú vas a comprar un apartamento y te dice, pero fíjate que aquí solo te doy crédito con tal banco. Que ese banco también ya esté adherido a lo que diga la ley. Entonces te encajan y si no tenés cuenta ahí, te jodiste. Y por eso, entonces, te digo, es hacer ampliaciones, mejoras a la ley integral, a todos los sectores, ¿ya? Integrales, y se puede hacer.
solo es detener las ganas de cambiar el rumbo de Mira, la pues, vivienda. No sé si son ganas de joder mías, pero para mí la vivienda es indispensable. Sí. Ok. Baja miles de males sociales, da paz en una familia. Hay menos pleitos, hay menos violencia, hay menos divorcios, menos rupturas en las uniones, hay menos violencia para los niños. Y hasta con gusto pagas tu cuota porque sabes que ya no es un alquiler, sino que es para tu propia vivienda. Exacto, lo puedes heredar. Hay menos violencia infantil, hay menos hacinamiento, hay menos violencia sexual, ¿verdad? Todo es menos. Hay más paz en la comunidad y en tu alrededor, menos delincuencia. ¿Será que puede llegar a ser una realidad? Sí. Sí se puede hacer una realidad. Realmente hay que encaminarlo, ¿ya? Porque algo que viene con déficit de hace años es mentira que en 1, 2, 3 años tú lo vas a poder cambiar. Pero sí puedes venir y encaminar todo eso y puedes escribir una nueva historia en la vivienda, ¿ya? Sí puedes encaminarlo, sí ya están los medios para poderlo hacer, porque te voy a decir algo, se puede incluso hasta subir el presupuesto del fondo. Con tal de encontrar paz. Exacto. Y satisfactorios a la población. Se puede empezar a investigar todos los fideicomisos que están dormidos y activarlos en beneficio de la población. Sí se puede. Escribir una nueva historia, se puede. Okay. Pero lo que queremos es personas que tengan la visión y la capacidad de hacerlo. Muy bien, gracias por esto, tan lindo. Y termino con algo, miren, creo no estar tan loca. Mi sector no es la zona 13, zona 14, zona 15, yo parezco burrito caminando por mi mismo camino, ¿va? Además, por ser quien soy, no puedo andar estacionada por cualquier lado. Pero lo que yo sí me he dado cuenta, y vos no me vas a dejar mentir, es que si voy de casualidad a la zona 14, o de casualidad a la zona 13 o 15, hay un montononón de edificios hechos, pero vacíos. Si están vacíos, quiere decir que la capacidad del guatemalteco, que inclusive quisiera vivir ahí, no le da la rodaja. Exacto. Y no se trata de seguir queriendo que lo vamos a resolver todo con aumentar el salario mínimo, porque lo que van a ver es un montón de despedidos. Exacto. Porque la economía, aunque la macro esté bien, no quiere decir que nosotros, que no somos macro, sino somos microeconomía. Los macros están cabales por allá arriba, ¿verdad? Y así no se puede medir el satisfactor de toda la población. Y si no, todos esos montononones de edificios estuvieran llenos, están vacíos. Pasen en la noche y miren cuántas luces hay prendidas en los apartamentos, ni mierda hay. Eso me indica a mí que aún los constructores necesitan ayuda, porque ahora le hicieron el edificio, tal vez fue su pisto, tal vez lo prestaron, están más pisados si lo prestaron, casi siempre prestan, pero tienen la necesidad de vender, pero si la economía está pisada, ¿quién va a ir a comprar? Ni porque salió de licenciado en economía con una maestría y va por el doctorado. Los títulos no es certificación de capacidad adquisitiva. Es más fácil que tenga un comerciante la capacidad de adquirir una vivienda que un ingeniero, que conozco a muchos desempleados, con 40 títulos, o una sola persona con 20 licenciaturas. Hoy día, la licenciatura en no sé qué y la maestría en no sé qué no te garantiza ni el pan todos los días, ni la vivienda para toda la vida. Jodido el tema, pero la muestra es que las cosas están malas porque hay un chingo de apartamentos vacíos. Algo en la ecuación está fallando. Y sabes que es otra cosa que también a mí siempre me ha gustado de la ley de vivienda, es cómo ampara a la mujer cuando no tiene un esposo. Puede aplicar a esos subsidios. Es un niño que se quedó sin su papá, solo está con su mamá tiene que salir a trabajar. ¿Y su abuelita? Es que a veces, imagínate, son muchachas que son de pueblos, de aldeas, se vienen a la capital a trabajar, por X, Y razón, están embarazadas y se quedan solos con sus hijos, sabes cómo son de tradicionales, pero
imagínate la tranquilidad que te puede dar también. Te venís a trabajar, pero sabes que dejas a tu hijo en tu casa propia, donde nadie lo va a sacar, donde tu mamá te lo puede cuidar o donde vas a pagar para que te lo cuiden, pero sabes que está en su vivienda. La ley la ampara, ¿ya? Muchas personas pensaban antes que solo si eran esposos o esposas podían adquirirlo. No. O sea, una madre soltera y un niño ya es una familia. Que no sea como tradicionalmente se hace, pero ya son una familia que necesitan también de la protección del Estado. Habemos madres que trabajamos, que vemos por nuestros hijos, por X, Y razón nos toca hacer el doble papel, pero qué tranquilidad de saber que tu hijo está en una vivienda y que estás trabajando duro por pagar una cuota, más no lo estás dejando ir en alquiler. Porque no me vas a dejar mentir, pero un alquiler, por ejemplo, zona 15, zona 14, San Cristóbal, por ejemplo. Yo estaba viendo hace poco... Zona 15, $1,200, $1,000. Pero aquí en San Cristóbal, en Misco, ya hay en un lugar donde un alquiler te llega a $1,200. O sea, ¿qué te quiero decir? Que cada vez va subiendo. Pero esos $1,200 bien lo podrías dar en una casa. Pero ¿qué pasa? La mitad te sirve para el pago de una casa. Pero ¿qué pasa a veces? Que no logran juntar el enganche. O no son sujetos de crédito. Exacto. Entonces, por eso es la viabilidad. La viabilidad, hacer cambios, hacer reformas en pro de todas las clases sociales. Y habría paz. Unificarla. ¿Sí? Y habría paz. Realmente es cumplir, como tú decís, el mandato constitucional. ¿Ya? Pero, lo vuelvo a repetir, no lo podemos hacer en 1 o 2 años. Pero sabemos que es el camino de escribir una nueva historia para Guatemala. De que cuando veamos ya no se diga cada año se sube un 2%, decir, bueno, mira, pues subió un 0.5, 1, pero ahí vamos, pero buscar las soluciones. Y realmente es lo que nosotros queremos, soluciones. Muy bien, muchas gracias, Blanquita. Gracias por la invitación. Gracias. Esta fue la invitación que aceptó el partido Valor. Gracias por estar en sintonía y nos vemos en el nombre del Eterno el día de mañana.